Vengamos. Bueno, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén mirando y de qué lugar. Estamos en una nueva edición de esto que denominamos Identidad Mano a Mano. Bueno, buenos días para la gente de Ushuaia, Tolwyn, Río Grande, para toda Tierra del Fuego y también, ¿por qué no?, para toda la Argentina, porque esta nota va a salir para todo el país. Así que bueno, estamos en una nueva nota. Es una nota que siempre la quise hacer, de por ahí temas bastante específicos, tabúes, podríamos decir también. Sí. Que ahora estoy con una persona que la tiene clara en el tema, ahora la van a conocer. Y bueno, vamos directamente. Él es Miqueas Marota. ¿Cómo andás, Miqueas? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Él es creador de contenido, apasionado por la teología y la comunicación con propósito. Es creativo, intelectual y bueno, y comunicador. ¿Qué hace para cuando hace videos? Combina fe, arte y contenido digital para transmitir el mensaje. Y ahí les dejo la incógnita, no es cualquier mensaje, ahora van a conocer. Y él lo hace de una forma auténtica, cercana e impactante. Tremendo, ¿no? Me encantó. ¿Me faltó algo? De 10, creo que está de 10. De 10. Bueno, Miqueas, la verdad que un gusto tenerte. A Miqueas yo lo contacté porque, bueno, él, como dice en la introducción, es creador de contenido, hace videos, sí, frente a la cámara, la verdad que es súper transparente, auténtico, sencillo también, y hay uno de los videos que me llamó mucho la atención, es por eso que me contacté con él, para tenerlo en identidad, así que, bueno, vamos a disfrutarlo, a disfrutar esta nota, el contenido sobre todo. Así que, bueno, Miqueas, si te parece, arrancamos. ¿De dónde sos y cuántos años tenés? Yo soy nacido acá en Ushuaia, nací y criado acá en el frío y tengo 21 años. 21 años. Fueguino, poquitos fueguinos ahí. Poquitos, ¿no? Sí. Sí, y poquitos que viven acá a esta edad. Tengo muchos conocidos que se han ido al norte a vivir. Sí. Vos sabés que pasa que sí, que los fueguinos que son nacidos acá se van a estudiar generalmente, ¿no?, a las provincias del norte, y los que somos de allá venimos para acá. Vienen para acá, sí. Pasa eso. Bueno, por ahora no te nos vas. Por el momento no, me quedan unos añitos todavía. Bueno, buenísimo. Bueno, Miqueas, yéndonos ya al tema en cuestión, porque bueno, sabemos que sos creador de contenido, ¿no? Influencer, podríamos decirlo también. Sí. ¿Te parece esa palabra? Sí. Bueno, ¿cómo surge tu pasión o el deseo de ser creador de contenido? ¿De dónde viene? Mirá, lo mío viene de nacimiento. Yo me acuerdo que desde chiquito, creo que 3, 4 años, mis papás tenían una cámara, creo que una webcam. Yo la agarraba y grababa. Agarraba los juguetitos, los muñecos, yo soy muy creativo en esas cosas. Y armaba historias. Me gustaba mucho Cars. ¿Viste la película Cars? Sí. Entonces agarraba los muñequitos y yo hacía la historia como que, no sé, este le decía algo a este y armaba toda una historia. Y así toda la vida. Donde arranqué allá a subir contenido fue, creo que 2016, arranqué a subir contenido en YouTube, era re chiquitito. Tenía el celular, un Motorola creo que tenía, y grababa la pantalla y jugaba. No hacía más nada. Después empecé como a hacer videos con mi cara, ya hablándolos, ¿viste? Y era todo al principio juegos. Después 2016 también, arranqué más a fin de año, arranqué a capaz de hacerle bromas a mi primo. Vino mi primo una vez de viaje, le hacía bromas, hacía videos hablando a la cámara, retos, ¿viste? Bueno, así todo 2017, después 2018 como que empecé a cambiar un poco, fui como que avancé un poco más, ya ponele medio de viaje y hacía capaz un blog. Después 2019 también un poco lo mismo, no subía tanto. Después 2029 fue como un quiebre y fue como un cambio, fue como el primer cambio que tuve en lo que es el contenido. Ahí empecé a hacer más juegos, me compraron una compu. Me compraron una compu y ahí empecé a grabar. Capaz, no sé, algún juego, hablaba a la cámara, me juntaba con amigos y hacíamos como charlas con amigos. 2021 también, todo así hasta fines de 2022. 2023 fue como que otro quiebre en mi vida en lo que es el contenido. Y ahí ya 2021 conozco al Señor, tuve un encuentro con Jesús. Y 2023 fue en el que dije, tengo que dar un orden en lo que hago, porque no tenía un orden. Era como que, bueno, pongo a grabar y que salga lo que salga, ¿viste? Hasta 2023, que dije, voy a darle un orden a esto, voy a ser un poco más serio. Ahí sí, no sé, decía, voy a grabar de este tema, voy a hacer este video y lo hacía. Después 2024 fue como otro, no quiebre, pero sí un mini quiebre en llevarlo a algo más profesional. Como que vi que le estaba yendo
bien en el Bien. momento. Y digo, bueno, voy a hacerlo más profesional hasta este año. Que este año ya fue todo mucho más serio el contenido. Bien, buenísimo, Miqueas. Qué importante es que en un momento de lo que estuviste comentando dijiste que tuviste varios quiebres o reformulaste el contenido, ¿no? Sí. Y a eso quería ir porque en un momento dijiste tuviste un encuentro. ¿A qué te referís en encuentro con el Señor? Me imagino que con la fe, ¿no? Con Jesús. Y bueno, yo sé que vos también haces colaboraciones para muchos comercios de Ushuaia, porque obviamente aprovechás la situación de que tenés y sabés Sí. hacer videos, entonces para hacer colaboraciones, pero bueno, dijiste algo específico, me propuse ir más profundo. Sí. Hablamos un poquito de eso y ya después arrancamos acerca de lo que es el tema, que es de la fe. Bien, sí. ¿Para cuál sería la pregunta? Sí, ¿a qué te referís cuando decís tengo un encuentro con Jesús? O sí, eso, y que fuiste más profundo por ahí en el mensaje, ¿no? Bien. Yo decirle encuentro con Jesús es cuando uno decide, empieza a cambiar su vida por una persona. Por esta persona, en este caso Jesús. Muchas personas conocen a Jesús, van a la iglesia, pero es algo rutinario, algo que dicen, bueno, voy, pero porque me hace bien y nada más. Creo que tener un encuentro con Jesús es decir, voy a dejar todo atrás, mi vida pasada atrás, voy a dejar todo lo que tenga que dejar para poder seguir a este hombre. Y creo que fue ese momento, 2021 o 2022 por ahí, fue en el que dije, voy a dejar toda mi vida pasada atrás, lo que estoy viviendo y dar un cambio y decir, voy a hacer todo lo que el Señor me diga. Perfecto. Se me viene ahora pensando, ¿no? En mucha gente que también se estará preguntando y cuando tenés encuentro con Jesús se te presenta, ¿no? ¿Y qué te pide que dejes? O sea, ¿qué tenés que dejar? Mira, eso es una búsqueda. Hay un pasaje que a mí me encanta un montón, que es Mateo 10:24, que dice, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Negarse a uno mismo es negar, bueno, sus sueños, sus deseos. Capaz va a sonar muy extremista lo que digo, pero es negarse todo por completo. Negar, capaz uno depende 100% del trabajo y dice, yo no puedo dejar el trabajo. Y no digo dejarlo literalmente, sino que capaz sus emociones dependen del trabajo, su vivir diario depende del trabajo o de lo que sea. Es dejar tu dependencia, tu primer lugar en la vida, para que Jesús sea el primer lugar en la vida. Claro, como que es dejarle de dar la primer prioridad, podríamos decir, ¿no? Es que seguir Tal trabajando, cual. seguir estando, pero la prioridad. Tal cual. Y ahí está ligado a la pregunta que viene, que dice, ¿en qué lugar colocás la fe en tu vida? Mirá. ¿Qué valor le das? Sí, ¿en qué posición lo ubicás? Y creo que el primer lugar sin duda. Y de hecho, mira, no lo pondría en primer lugar. Lo voy a dar de otra forma. Hace poco compartía, yo, para los que no saben, lidero adolescentes y me tocaba compartir en la reunión de adolescentes y yo compartía esto. Jesús no tiene que ser nuestro primer lugar porque lo estás poniendo en posiciones. Porque muchas veces no siempre va a ser el primer lugar. Capaz vas a poner en prioridad el segundo lugar y el primer lugar lo pones después. Bien. ¿Viste las ruedas del lejano oeste? ¿Viste que son circulares? Sí. Tienen un centro y tienen rayos. Jesús tiene que ser el centro. Capaz te falta algún rayo, pero si no está el centro, la rueda nunca va a girar. Entonces, O sea que los rayos tendrían que ser las posiciones, ¿no? El primer rayo, segundo, pero que eso no Tal cual. tiene que estar en el centro. tiene que ser el centro en Muy nuestras buena vidas. respuesta. Che, y hablando un poco de la fe en la vida ya general de las personas, ¿vos crees que es indispensable para cualquier persona la fe? Sí, creo que la fe en Jesús es indispensable para cualquier persona. Jesús dice en Mateo 16, ¿de qué sirve ganar al mundo si perdés tu alma? Después, bueno, Juan 15 también dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, puedes ver a muchísimas personas, ponele Mahoma, por mencionar alguno, que nunca se dijeron a sí mismos que eran el camino, sino que dijeron, busca el camino, estoy en búsqueda de la verdad, y así han dicho muchas cosas que vos tenés que encontrar. En cambio, Jesús dice que Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la resurrección, también dice, Él es el que sacia el hambre del que tiene hambre, el que sacia la sed del que tiene sed. En Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús le dice, en ese momento estaban en un pozo, que era el pozo de Jacob, y dice Jesús, yo soy, si bebés de esta agua, nunca más vas a tener sed. Entonces, ¿por qué es indispensable eso?
de que Jesús o la fe sea lo primordial o indispensable para las personas, porque recién cuando charlamos me dijiste algo interesante que justo me acordé. Una estadística global dice que, después habría que checarlo bien, ¿no? Sí. Pero dice que las personas más ricas, con más plata, son las que más ansiolíticos compran, Wow. la que más pastillas compran, más ansiedad sufren, y después los países más pobres, ponele, el continente africano es uno de los países con más alegría, más felicidad. ¿Por qué? Porque entendieron a contentarse en la escasez. Cuando sabes estar contento y alegre en la escasez, en las riquezas vas a ser la misma persona. De hecho, bueno, hay muchos ejemplos de muchos jugadores que pusieron su fe en Jesús, que eran africanos, que no teniendo nada, eran alegres, eran la misma persona, y siendo ricos, eran la misma persona. La misma persona. Wow, qué tremendo, ¿no? Tremendo ejemplo. Bueno, mientras vamos empezando a tomar unos matecitos, vamos entrando, ¿no?, ya en el tema de... Bueno, empezamos de la fe, en este caso de las iglesias, ¿no? Sí. Yo sé que hay mucha gente del otro lado que por ahí cree en Dios o cree en algún Dios, porque vos bien dijiste la fe en Jesús, pero la fe tenemos todas las personas. Cada uno de nosotros ponemos la fe en algo. Ponemos la fe en un equipo de fútbol, ponemos la fe en Dios, ponemos la fe en un trabajo, o sea, en algo depositamos nuestra fe. Por eso yo le pregunté a Miqueas, para él, la fe, su fe, ¿no? La fe en Jesús, qué importante era para su vida. Y nos terminó aclarando que para él es indispensable, y yo coincido, en cualquier persona, ¿no? Porque uno es como yo diría que es ese motor también que nos permite seguir adelante, ¿no? Como dice el dicho, mientras haya fe y esperanza, podemos seguir, ¿no? Bueno, entrándonos en lo que es tema de iglesia, muchas veces hoy está mal vista la iglesia. Hablo en específico de la iglesia evangélica, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar que está creciendo, está teniendo un auge en este último tiempo. Pero ahora vamos a ver por ahí quizás las polémicas. ¿Por qué vos, porque vos sos una persona que vas a la iglesia, que congregás, que estás en reunión o en comunión, ¿por qué la iglesia o en general está mal vista hoy? ¿Por qué nadie quiere congregarse? ¿Por qué nadie quiere ir a la iglesia? Buena pregunta. Hay primero que entender todo el contexto de por qué la iglesia está así. Primero por las manchas de las personas, que también fue error del hombre, ¿no? El error de las personas es confiar en las personas, confiar en el hombre, ¿no? Como dice Jeremías 15, creo que dice, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Ese pasaje igual está en otro contexto, pero se puede aplicar a este. Se puede aplicar. Pero sí, el error fue muchas manchas en la iglesia. Arranca desde la época te diría desde que arrancó el catolicismo. No quiero tampoco decir que el catolicismo está mal, sino que el catolicismo romano es el que está mal. Claro. ¿Bien? Pues nosotros somos... Bien. Que podemos hacer otra charla después de esto, que el catolicismo, ¿viste? Interesante, sí. Está bueno. No, pero está bueno que pongas contexto al tema, porque viste que es muy quizás amplio, pero al hablar de estas cosas lo pones en contexto y de ahí arrancamos, así que tranqui. Tal cual. Aclaremos que no vamos a hablar mal de ninguna religión ni de ninguna rama, sino la idea es traer luz y claridad. Tal cual. Miqueas, disculpame Miqueas, es una persona que se instruye, así como uno estudia abogacía, derecho, bueno, Miqueas realmente se instruye en la Biblia, en la palabra de Dios, que le vamos a hacer un ítem a la Biblia de por qué el libro más vendido, si querés ahora, se viene. Pero es una persona que se prepara para esto y por eso tiene la respuesta y las capacidades para responder, por eso lo trajimos a hacer adelante. Así que adelante, ¿no? Así que arranca años siglo II/siglo III, el catolicismo. En ese tiempo el cristianismo estaba creciendo un montón. Muere Jesús, resucita y todos los apóstoles que habían estado con él lo ven resucitado, entonces dan su vida por Jesús. Entonces, claro, como el romanismo, Roma había visto que está creciendo un montón, siglo II, se apropian de la iglesia y en vez de dejarla afuera, que estaba creciendo un montón, ¿qué hace el diablo? Las encierra. Como no puede matar la iglesia, la adormece. Siglo II/III arranca el catolicismo romano. De ahí, mancha en mancha. De manchas, personas que han hecho cosas muy malas. Bueno, conocemos el contexto del catolicismo romano en Europa, que está muy manchado. Y ahí es donde globalmente se podría decir que arrancan las manchas en la iglesia. Lo que hace el catolicismo, la gente malinterpreta y también dice que es
que son las manchas de los evangélicos también. Después, bueno, sí, estos últimos tiempos, en el siglo XX y siglo XXI, muchísimos pastores, falsos profetas, apóstoles, han hecho cantidad de barbaridades. Y creo que también nace de ahí la mancha o el por qué la gente tiene mal vista la iglesia. O sea, podemos decir, por los hechos históricos que pasaron durante toda la historia y también por las vivencias quizá más cercanas que han tenido, ¿no? Hay que aclarar algo, que donde está el hombre siempre va a haber problemas y dificultades, porque el hombre no tiene la capacidad para manejar. Ahora bien, cuando el hombre está siendo guiado por algo superior, por una mente superior, sí, yo creo que ahí sí empiezan a funcionar las cosas, pero siempre van a haber problemas, ¿no? Sí. Está bueno aclarar eso también, porque hoy hay mucha gente que está enojada con la religión, mejor dicho, con la fe, con Dios, con Jesús, hasta gente que se burla, está persiguiendo la iglesia, ¿no? Pero es por esto, ¿no? Porque quizás no entendieron la historia y quizás también no vieron la manera que había que ver, ¿no? Yo no juzgo, yo me pongo como neutral en esto y digo mi punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hay una frase que dice, si pones, que bueno, este es el error del hombre, ¿no? Si pones tu prioridad es tu corazón, siempre vas a tener errores. Claro. Hay un pasaje, no me acuerdo dónde está, que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Sí. Sí, es verdad. La Biblia misma, sí, no me acuerdo bien en qué parte está, pero dice que el corazón es muy engañoso. Sí. ¿No? Y bueno, hoy, vamos a ser sinceros, no sé si el humanismo, la filosofía, podríamos decir, sí, el conocimiento humano te dice que te guíes de tu corazón, que confíes en tu corazón. Sí. ¿No? Y fíjate cómo, sí. Así que bueno, Miquea, perfecto. Vamos ahora, ¿por qué? Es un tema bastante tabú y de mucho debate también, va a traer, no sé si va a tener seguidores o no van a dejar de seguir, pero ¿por qué se dice que los pastores se roban el diezmo en las iglesias? Muchos pastores en muchas partes del mundo, creo que también, esto es medio un palo y pido perdón si tiro un palo, es para el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad yo estoy muy en contra. Claramente la Biblia nos enseña de que Dios es el dueño del oro y de la plata. Creo que le dice, no me acuerdo si Oseas, pero sí, muchos pastores mucho tiempo han dependido de lo que las personas le daban y manipulaban a las personas a, che, dame porque si vos me das, el Señor te va a prosperar. Mientras que claramente no es así, o sea, el Señor te va a prosperar si Él quiere o no. Claro. Job dice, el Señor dio y el Señor quitó, y aún así el Señor es grande. Claro, que te dé o no te dé, no deja de existir la identidad o lo que es Dios. Dios siempre va a ser el mismo. Tal cual. Poderoso, soberano, y no porque no es un dame y te doy, ¿no? Ese juego no. Ahí te entiendo, sí, está interesante. Es interesante. Hay un pasaje en Job que dice, bueno, en toda la historia de Job, dice que el Señor le quitó todo a Job y aún así Job no pecó. Wow. O sea, no tenía nada, tenía familia, tenía esposa, tenía todo lo que vos querías. Y Job era un hombre santo, obviamente entendiendo lo que Jesús es el único santo, pero en ese contexto era un hombre bueno, era un hombre que seguía y servía a Dios. Sí, se entiende. Y aún así Dios le quita todas las cosas y aún así sigue seguía igual. Con su fe. Tremendo, sí, la verdad que... De hecho, perdón que te corte, cuando leemos Hechos y leemos la historia del cristianismo primitivo, nos damos cuenta que, o sea, los discípulos y los apóstoles no dependían de la plata. Si había plata, gloria a Dios. Si no había plata, gloria a Dios también. ¿Entendés? Ellos bien. daban todo. Hechos 2, 43 al 47, dice que daban sus casas, sus bienes al necesitado. O sea que eso rompe con esa teoría del Evangelio de la Prosperidad. O sea que no es un Dios que nada que ver. Que sí, obviamente te prospera porque va a tener, pero no es la prioridad que quiere Dios, ¿no? Primero yo creo que quiere nuestro corazón, no el alma, la persona quiere sanar, quiere que lo sigamos, ¿no? En vez de estar dándote... También el tema de saber qué es prosperidad hoy, porque uno dice, mirá, qué próspero que está, y en realidad se está refiriendo a que tenés muchos autos, mucho dinero, y capaz que la persona es próspera porque tiene paz
¿no? Tal cual. Como dijiste de los africanos, ¿no? Que aprendió a contentarse con lo poco y uno está próspero, ¿no? Por dentro. Sí. De hecho, hay un pasaje que a mí siempre me gustó, es Filipenses 3. Pablo dice que todo lo que él tenía, y entendiendo el contexto de Pablo, Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, era fariseo, sabía la palabra. En ese momento era como ser la mejor persona Sí. en la sociedad, ¿no? Y aún así, Pablo conoció a Jesús, dice, Filipenses 3:8 dice, todo lo tengo por basura solamente por ganar a Jesús. Entonces Wow, ahí también te das tremendo. cuenta cómo el evangelio, la prosperidad o las personas que dependen de que Dios les dé algo, Pablo rompe con Sí. todo lo que se venía armando. Claro, porque él, justamente Pablo, era uno que tenía un montón de cosas, Sí. ¿no? Título, y me imagino que también era próspero económicamente y bueno, y dice eso de repente diciendo Chao. lo más importante escrito, ¿no? Conocer Sí. más de Jesús. Tal cual. Bueno, vamos acercándonos al final lentamente. Deberíamos hacer una nota de un día entero, Miquel, porque Sí. viste, cuando hablas de la fe y de estas cosas así, a veces no alcanzan los días, las horas. Sí. Es muy interesante. Pero bueno, hay que estructurarnos, aunque no nos guste. Vamos a la anteúltima pregunta, que en realidad también es una opinión que te pido a vos. Así como está siendo muy atacada la iglesia hoy en día, hay muchas burlas, hay gente que no se quiere congregar y tendrán sus razones, ¿no? Y lo explicaste, pero también dijiste lo que realmente pasa. También quiero que nos des una opinión Hay mucha gente que hoy o muchos cristianos evangélicos que se están acercando a la política o metiendo en la política en los medios de comunicación, en el deporte, por ahí en la abogacía o en la justicia. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Está bueno que siendo cristiano evangélico o una persona de fe pueda meterse en esas áreas de influencia? ¿Cómo lo ves? Sí, mira algo que dice nuestro pastor, de paso le mando un saludo a Javi Campero, dice que hay que estar en todas las áreas siempre, ¿viste? Obviamente no especifica en qué, siempre dice áreas en general, pone la abogacía, el turismo, la política, pero mi pensamiento sobre ser capaz, por en este caso de Dante Belponele, de ser presidente, mi opinión es que capaz que no sé si está bueno ser que haya un presidente cristiano. ¿Por qué? Acá muchos van a tirar piedras. Porque yo siempre lo comparo y lo llevo a los últimos tiempos. En los últimos tiempos claramente vamos a ir de mal en peor en la sociedad, va a ir decayendo un montón. Y hay que entender que hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios pone y quita reyes. Si en todos estos años de historia casi nunca hubieron presidentes cristianos o presidentes que pongan su fe 100% en Jesús, menos ahora en estos tiempos. Y lo comparaba, recién hablábamos de que lo comparaba con Daniel. Daniel no fue rey, más allá de que estuvo el rey David. Para mí Daniel es el contexto en el que vivía Daniel, y Daniel es creo que la mejor representación del tiempo que vivimos hoy y de cómo tendría que vivir la iglesia, como Daniel. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Eso lo entendemos que oraba a la mañana, a la tarde y a la noche. Como para pensar algo, ¿no? Y siempre se compara mucho Daniel con el contexto de hoy porque había un rey que era Nabucodonosor, que Nabucodonosor decía que si vos no te postrabas delante del rey, delante de la estatua, al horno de fuego. ¿Bien? Esto lo dice Daniel 3. Daniel 3 era mano derecha del rey, porque bueno, había ayudado en un sueño que había tenido el rey, pero los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, también son un ejemplo de cómo tendría que vivir la iglesia. Me estoy yendo un poco las ramas, pero No, ahora vamos si es necesario al para punto. explicarlo mejor, metele nomás. Listo. Vos metele nomás. Y Seguí. listo. Sadrach, Mesach y Abednego, fíjate que hay un momento en el que el rey dice, che, todos póstrense delante de la estatua del rey, que era Nabucodonosor. Todos postrados, menos estos 3 amigos. Claramente le dice el de la mano derecha al rey, o el que estaba al lado del rey, le dice, che, estos 3 no se arrodillaron. ¿Qué vas a hacer? ¿No era que tenía que ir al horno de fuego? Entonces el rey dice, bueno, los manda al horno de fuego, conocemos el contexto que había un cuarto hombre en el horno de fuego, no les pasa nada, pero ese tendría que ser el contexto en el que vivimos. No vivir según la política, porque la política hoy está ya manchada, destruida. El contexto interno que hay dentro de la política sabemos que no es sano.
que tenemos que llevar luz ahí, obviamente, pero no para mí siendo presidente. Obviamente entendiendo el contexto en el que estamos viendo los últimos tiempos. Daniel no fue presidente o rey de Babilonia, pero sí fue mano derecha del rey. Entonces, Bien, sí estar al lado del que sea el rey o el gobernante. O sea, tipo como consejero, un asesor, algo así, podríamos decir, Tal cual. que ayude con consejos, pero no ser estar expuesto, ¿no? Ser la cabeza, por así decirlo, ¿no? Tal cual. Algo que digo yo es que tratemos de ser luz siendo sombra. ¿Cómo? Jesús es la luz del mundo. Entonces nosotros llamamos la luz que es Jesús y nosotros somos la sombra. La gente no nos ve a nosotros, sino que Cristo es iluminado a través de nuestras vidas. Wow. Entonces, somos sombra, nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos, pero somos luz de Cristo. En ese contexto, siendo mano derecha del rey y estando en ese lugar de tinieblas, ¿no? Entonces, mi opinión es que Dante Gebel quiere ser, está bien, o sea, sí, trata de ser presidente, Sí. pero yo en lo personal siento que no va a llegar, entendiendo de que Dios quiere guardar a Dante Gebel y no quiere llevarlo a ese contexto. Claro. Sí, esto va de la mano que hoy estuvimos charlando fuera de cámara de este caso porque yo le hice la pregunta de que hay mucha gente y ustedes seguramente lo verán también, ponés cualquier canal de noticias y están hablando a veces de los evangélicos, del crecimiento y de que también se están metiendo en muchas áreas de la sociedad. Entonces justo tocamos el tema de Dante Gebel, que es un pastor que creo que le propusieron meterse en la política, ¿no? En las próximas elecciones, que creo que lo está analizando, no es que dijo un no. Entonces por eso le preguntaba a Miqueas qué piensa él, ¿no? Interesante también lo que él compartió, ¿no? Que él no es que, si bien tiene su postura personal y yo también, pero él fue a la Biblia, Sí. que ahí hablaba también de Daniel, ¿no? Creo que está José también en un momento como para decir que también fue que es como que estaban consejos en realidad, ¿no? No es Sí. que estaban ahí siendo los presidentes o en aquel momento estaban al frente, así que buenísimo, Miqueas, la verdad que quedó claro. Y bueno, si querés, como veo que tengo tiempo, no llegamos a la media hora todavía, podemos hacer últimas dos. De 10. Antes de ir a la última, quería hacer un párrafo aparte para que me hables de la Biblia, porque sé que hiciste un video hace poquito de la Biblia. Ahí si querés comentarnos brevemente por qué la Biblia es el libro más vendido y por qué no hay ningún otro libro que pudo superar a la Biblia. Uf, me encanta esa pregunta. A ver cómo la puedo responder. Bueno, primero vamos a hacer como un paréntesis, no le diría paréntesis, pero mostrar a las personas que capaz, porque mucha gente dice que la Biblia no es verdad, no es real. O es un libro poético, un libro de Tal cual. poesías, ¿no? Sí, o es un libro libro de mitologías, ¿viste? Pero mira, si lo comparamos con muchísimos libros de historia que se enseñan en las escuelas, en las universidades, en cualquier parte del mundo, el libro de la Biblia es el libro con mayor manuscritos en toda la historia. Solamente el Nuevo Testamento tiene más de 5.000 manuscritos y cada manuscrito está, o sea, habla de lo mismo cada manuscrito, ninguno se va por la rama. Después, bueno, se encontraron piezas que habla de la casa de David, del Tel Dan, de piedras. Después, bueno, hay muchísimos manuscritos que después pueden buscar o, si querés, en la descripción del video puedes poner Lo el video. podemos agregar, sí, lo podemos agregar. Cuando estaba hablando de esto, si querés podemos agregar algunas imágenes también ahí, Sí, algún dato. me sirve, Pues, sí. Entonces, la Biblia es el libro con mayor veracidad y contexto histórico y pruebas arqueológicas en la historia. Ponele el libro de Sócrates. Sócrates no escribió nada, fue Platón el que escribió a sus discípulos. Y tiene creo que 200 manuscritos nomás. claro. Y nadie niega que Sócrates fue Sí. falso. De hecho, yo mismo digo, Sócrates fue una persona que vivió, que estuvo en la tierra y que todo lo que dijo lo dijo. Te lo enseñan en la universidad, ¿viste? Tal cual. Citan sus frases. Bueno, tenés a Nerón, tenés a Homero, tenés muchísimos personajes que claramente son reales, pero Sí, no superan los 500 manuscritos. Claro. Mientras que solamente el Nuevo Testamento tiene más de 5.000 manuscritos. Tremendo. Después tenés historiadores como Tácito, Flavio Josefo, que hablan de Jesús, de que Jesús fue crucificado, de que personas lo adoraban como si fuera un dios, y son personas que murieron siendo ateas. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que un libro con tanta veracidad histórica, bíblica, con manuscritos, con arqueología,
con personas que vivieron eso y dieron su vida por él, como puede ser que la gente diga que es falsa, ¿no? Y ahora sí, llevándolo a la pregunta, es el libro más vendido porque habla de las personas más importantes de la historia. Y fíjate, hay una, que si querés después te puedo mandar la foto, que hay una imagen que muestra todas las conexiones bíblicas que tiene, o sea, las conexiones que tienen entre sí la Biblia. Creo que son más de 1 millón de conexiones tiene. Tremendo. O sea, un pasaje te conecta con capaz 15 capítulos de la Biblia, ¿entendés? Y eso es tremendo. Eso te iba a decir porque en lo personal no soy sinceramente no leo mucho la Biblia, debería hacerlo, pero veo que no se contradice un libro con otro, sino que todo lo contrario, los más nuevos, o el Nuevo Testamento para atrás, van como afirmando lo que ya se había dado, ¿no? Y vos sabrás bien, ¿no? Que lo que se dijo antes es una sombra de lo que había que venir, ¿no? Sí. Eso me llamó la atención a mí, que si fuese un libro de poesía, capaz que lo harían, no sé, tirar una poesía acá, allá, mezclamos, y no, tiene todo un hilo conductor. Eso es lo que me llama la atención, que me hace pensar también el por qué es más vendido. Sí, y fíjate esto es loquísimo. Yo cuando lo leí me voló la cabeza. La Biblia tiene 43 autores. Los autores, muchos, la mayoría no se conocían entre sí. Wow. No se conocían. Eso es tremendo. Tiene 1500 años de historia, o sea, desde un libro hasta el último libro hay más de 1500 años de diferencia. 3 continentes distintos, Europa, África y Asia. Tremendo. Y aún así tienes todo un mismo hilo conductor. Todo lleva a lo mismo. Eso es tremendo. Eso no es existe tremendo. ningún libro así. ¿Cómo haces para...? O sea, porque vos te podés unir con un autor, che, hagamos esto, pero ni siquiera se conocieron y no tuvieron la oportunidad, o sea, hubo una mente superior que los fue guiando, no hay duda. Tal cual. La verdad que es así, y no lo decimos nosotros, lo dice la estadística de lo que estamos hablando. Sí. Así que tremendo, me queda. Gracias por explicarnos. No, Es lindo saber, porque hay mucha gente que le encanta la historia, todo, y lo toman a la Biblia como un libro histórico también, un libro filosófico, como te digo, de poesía, Sí. y está bueno darle también su veracidad, ¿no? Tal cual. Así que bueno, y vamos a la última, Miqueas. En este caso te voy a pedir que le hables a los jóvenes. Yo sé que hay muchos jóvenes que nos siguen los videos, que por ahí nos escriben, o jóvenes que capaz que no conocen a Dios o no van a una iglesia, no quieren saber nada, ateos también. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos ateos, Sí. no creímos o tuvimos bronca con la iglesia. Quiero que apartes unos minutitos de este momento y le hables a los jóvenes de Tierra del Fuego. ¿Sí? Bien. Lo que sientas decirles. Capaz que hay jóvenes que nos están mirando que hay de todo, ¿no? Pero deben estar sin trabajo, con depresión, con mucha amargura. Recordemos también que Tierra del Fuego tiene la tasa de suicidio más alta en todo Tierra del Fuego. Entonces, si querés también hablarlo a esos jóvenes. Así que bueno, estos minutitos para vos. Listo. Bueno, creo que a los jóvenes lo que le diría es que hoy en día la sociedad te hace probar un montón de cosas. Ir al boliche, tomar todo tipo de drogas, tomar todo tipo de alcohol, emborracharse, enfiestarse, salir con todas las mujeres. Y creo que ninguna de estas cosas nunca los llenó. Creo que todas las personas que no conocen o no quieren creer en Jesús han probado alguna vez alguna de estas cosas, o solamente el trabajo pensó que lo iba a llenar, o el dinero pensó que lo iba a llenar. Nunca lo llenó, siempre hay un vacío dentro. Y hay una frase que me gusta que es: el vacío que tiene el hombre tiene forma de Dios. Entonces creo que el mensaje a los jóvenes es, en un mundo tan oscuro, la única persona que puede alumbrarte es Jesús. Sé que la iglesia ha dañado muchas veces a las personas, pero yo no quiero que pruebes a la iglesia, yo no quiero que pruebes al pastor o a los líderes de la iglesia. Yo solamente quiero que pruebes a Jesús y que puedas experimentar tantas cosas que has experimentado. Nunca te han llenado. Creo que experimentar con una cosa más, creo que no te va a hacer mal, que es Jesús. Y habla una persona que entiende lo que uno está viviendo. Yo tuve dos épocas muy difíciles en mi vida. Abril del 2020 y abril del 2024 pasé por un mes entero de ataques de pánico. Era llegar a mi casa y miedo y el corazón me latía todo el día. Yo realmente pensaba que me moría. Y mírame acá. Wow, estoy nuevo, estoy bien. Y el Señor me sacó de eso. Abril del 2020 no conocía a Jesús. No sé cómo lo pasé. Realmente el Señor me guardó sin conocerlo.
y abril del 2024 realmente Jesús vino a traer luz a mi vida. Yo actualmente puedo decir que soy libre de eso, que no sufro más de miedo, no sufro más, obviamente sí ansiedad, sí, porque es algo normal, pero no sufro ansiedad todos los días. Ataques de pánico hace años que no lo tengo, y creo que la única solución es Jesús. Así que si sos algún adolescente o joven, no está de más que pruebes a Jesús. Creo que de hecho es la única salida, ¿no? Volvemos a lo mismo de Juan 15, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y fíjate esto, ahora ya termino. Fíjate cuántas personas estaban en la misma situación que estás vos, que estás viendo esto, y fíjate cómo le dieron una oportunidad a Jesús y sus vidas cambió por completo. Eso es tremendo. Tremendo, tremendo. Gracias, Miquel. Si querés aprovechar y querés comentar a qué iglesia vas y los horarios, así Sí. para la gente que por ahí está en Ushuaia, dice, bueno, quiero ir a la iglesia donde va Miquel. Ahí está el fuego. Yo voy, a la iglesia Gran Rey de acá de Ushuaia, pastor Javier Campero y Mirta Weiss. Tenemos reunión los domingos, tenemos 2 reuniones los domingos, la reunión de la mañana a las 10:30, reunión a la noche a las 7 de la tarde, y después, si sos adolescente, tenemos los sábados a las 18:15 hasta las 20:15 adolescentes, y de jóvenes también los sábados a las 21 horas. Y después, si te querés sumar, los martes a las 19 horas también tenemos reunión de oración. Así que sos bienvenido. La calle es calle Salta 2590. Bueno, Miquel, muchísimas gracias. Un gustazo enorme. La verdad que, bueno, recordarle a los seguidores que esta nota va a ser publicada en YouTube, ¿sí? Ya pondremos una fecha, pero que estén atentos a las redes sociales porque vamos a ir sacando fragmentos, ¿no? Las partes más importantes de esta nota, sí. Quizás unos 4 o 5 fragmentos. Hay un montón de contenido, de títulos, pero vamos a tratar de sacar unos 4 fragmentos. Y después, sí, obviamente, la nota completa. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de que estamos creciendo en YouTube, es nuevo para nosotros, pero de suscribirse, de darle like, comentar y bueno, poder activar la campanita si les interesa que sigamos haciendo esto. Si a ustedes les interesa y nos comentan, podemos seguir tocando estos temas, ¿no? De la fe. Obviamente Miqueas nos va a dar una mano ahí porque es el que más conocedor de esto. Podemos traer hasta otras personas también a que nos comenten. Podemos poner un tema en común con él y poder charlar los dos de eso, más profundo. Pero bueno, todo depende de que a ustedes les guste el contenido también. Así que bueno, esto lo hacemos con mucho amor, mucha pasión y mucho pulmón también. Así que contamos con ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Miqueas, nuevamente. Gracias a vos, Franco. Chau, chau.